entre dilataciones y problemas digestivos e insulina o GH. Vamos a poner insulina o GH, que es algo que siempre todo el mundo primero lo achacaban a la insulina y luego a la GH, pero bueno, siempre se achaca a esas dos cosas. A ver, evidentemente, claro que hay relación. Al final, eso genera crecimiento de células y no hay un crecimiento selectivo sobre el músculo. Es decir, te crece el estómago, te crecen los órganos, te crece el corazón. Por eso luego hay muchas miocardiopatías dilatadas. Es decir, es una realidad que sí que hay. Pero aparte de eso, también o sea, creo que es un error decir, no, a mí me ha inflamado el estómago, la insulina y la GH. Ya, bueno, pero es que estás comiendo 8.000 calorías al día. Es que estás bebiendo no sé cuántos litros de agua. Es que encima estás haciendo 2 cheat meals semanales. Es que estás comiendo cada hora y media porque no te da tiempo a meter todas las calorías que tienes que meter. Entonces, claro, al final es un cúmulo de todo. Evidentemente que sí que la insulina y la GH generan hipertrofia y dilataciones, sí, pero creo que los aspectos asociados a ella también son muy importantes en ese sentido y la gente no le da tanta importancia como debería de darle. Sí. De hecho, te voy a preguntar una cosa, porque a mí me la preguntan mucho, como yo siempre he tenido problemas digestivos, y yo la única conclusión que he notado cuando mejor me he encontrado de digestiones y tal es en las épocas de definición, cuando comía muy pocos hidratos. Es cuando mejor me he encontrado. Pero no comer pocos hidratos no lo achaco por el tema de la insulina, lo achaco sobre todo por el tema de la probiótica y fermentaciones y demás. ¿Tú crees que quizás eso podría ser una fórmula para todos aquellos que están súper dilatados y súper, digamos, esas barrigas tan enormes y tal? El tener que hacer dietas de este tipo de pocas calorías, pocos hidratos y poco volumen, digamos, volumen de ingerir comida, ¿sabes? O sea, dietas escasas, entre comillas. Sí, al final también luego hay muchas intolerancias porque al final nosotros vamos envejeciendo, nuestro estómago y nuestro sistema digestivo no es el mismo que cuando eres un bebé, por eso luego hay muchas intolerancias a la lactosa, porque realmente, aunque seamos mamíferos, llega un momento en que se supone que no tienes que mamar. Que, por ejemplo, la leche, los lácteos, hay mucha gente que le sienta mal. Luego hay mucho sobrecrecimiento bacteriano, hay muchas intolerancias a ciertos alimentos, hay muchas intolerancias al gluten que no son celiaquías como tal, pero sí que generan cierta inflamación. Entonces, claro, evidentemente, si tú a lo mejor tienes una intolerancia al gluten, no una celiaquía como tal, de decir cada vez que como diarrea, vómitos, anemia, se me cae el pelo, sangrado de encías, sino que es una inflamación crónica sostenida, pues a lo mejor a ti lo que te está generando es esa inflamación no diagnosticada o subdiagnosticada sobre tu sistema digestivo. Entonces, claro, muchas veces viene bien porque tú realmente estás quitando alimentos que alguno de ellos te está inflamando. Entonces, claro, al reducir la carga inflamatoria, pues evidentemente tu organismo mejora y a lo mejor no sabes ni por qué. De hecho, mira, algo bastante interesante es que los celíacos, cuando había guerras, mejoraban mucho. Estaban más sanos generalmente que la población general. Y era por el hecho de que antiguamente, como la gente era muy pobre, la carne, pues evidentemente la consumían las élites, ¿no? Y el pueblo, el populacho, se alimentaba de pan, generalmente de cereales. Entonces, claro, un celíaco durante el año estaba que se estaba muriendo y, sin embargo, cuando dejaba de comer, como se quitaba esa inflamación y comía a lo mejor otras cosas, porque no había pan y tenía que comerse una rata o un gato o un tal, mejoraban a nivel digestivo. Entonces es bastante curioso y es porque has disminuido esa carga de alimentos que te están inflamando. Claro. Sí, aparte que mucho sentido tiene lo de la celiaquía. Y esto de lo que nadie habla, tío, pero tú como médico, a mí me gusta hacerte preguntas precisamente de lo que nadie habla, porque por desgracia la sociedad de ahora es toma cuanto más mejor, come, entrena, come, entrena, métete todo lo que puedas y estará lo más grande posible. Te quería preguntar, insulina y cáncer. Vale. ¿Qué opinas tú de eso? Mira, generalmente en el culturismo la que más se utiliza es la Lantus, ¿no? Es la que todo el mundo, que sí, luego podemos comentar, porque yo, por ejemplo, en mis pacientes diabéticos es la última que utilizo. De hecho, es la más antigua y hay insulinas con mucho mejor perfil y con mucho mejor rendimiento, menos hipoglucemias, menos de todo. Pero bueno, sí que está demostrado que en los análogos de la insulina, los exógenos, como sería la Lantus, y sobre todo la Lantus, tienen mucha afinidad a ciertos receptores, tanto de IGF-1 como de insulina, la célula cancerígena. Entonces, no es que la insulina ni la GH, porque se puede hablar en conjunto de las dos cosas, de GH, insulina y cáncer, no es que ellas produzcan directamente el tumor, pero si tú tienes un tumor preexistente vas a favorecer el anabolismo de ese tumor. Entonces, evidentemente, si tú tienes un cáncer no diagnosticado y estás metiendo Lantus, es la peor de las ideas. O estás metiendo GH, es la peor de las ideas. Y además, la Lantus es la que se ha visto que tiene entre 5 y 6 veces más afinidad sobre ese receptor insulínico o de IGF-1 de la célula tumoral que la propia insulina endógena o que otros análogos de la insulina. Claro, o sea,
que si nos ponemos a pensar un poco y hablar, joder, la gente va a pensar que últimamente hago apología del no consumo. Yo trato de hacer apologías de que la gente conozca, consuma o no si quiere, pero sabiendo las consecuencias. Pero claro, si yo escucho esto y tengo 30, si tengo 20 años no te hago ni puto caso. Eso es así porque quiero utilizar y todo esto me van Quieres a ponerte parecer... lo más grande posible y este es un viejo cebolleta que está Sí, frustrado y no quiere, sí, no ya quiere que te está. pongas grande. No, Sí. además se va a utilizar eso. Es el típico que no ha conseguido nada, entonces no quiere. Bueno, lo típico, ¿no? Pero bueno, ya gente un poco más mayor, a lo mejor de 30 años o demás, que ya empieza a pensar y tal. Yo me pondría a pensar, digo, hostia, pues que de hecho fue lo que hice en su día, ¿eh? Digo, joder, pues si todo el mundo dice que esto es la panacea y tal, pero yo lo he probado y tampoco es para tanto. Encima es lo más caro y lo más peligroso. Encima, si yo tengo un tumor y no me doy cuenta, ojo, la diferencia entre que te lo diagnostiquen a tiempo o que te lo diagnostiquen terminal puede ser la velocidad de crecimiento. Es así de sencillo. Y Es la la velocidad de crecimiento muchas claro, veces. es la velocidad de crecimiento. Entonces, no es aleatorio, no es suerte, es que no crezca tan rápido como para que no te dé tiempo a notar los efectos secundarios de ese tumor o cáncer o tal. Joder, estoy utilizando sustancias que me aceleran los cánceres si los tengo, que no me provocan gran anabolismo, que además son peligrosas, que son caras, que son tal. Y yo me pongo a pensar, bueno, que afectan mucho a los electrolitos, al igual que los andrógenos normales y al igual que el famoso Telmisartán ahora que se está usando o ciertas cosas que ya la gente está utilizando beta bloqueantes para proteger el corazón sin problemas y sin nada, pero ya todos esos combos se van haciendo. Y yo digo, joder, no merece la pena. O sea, es que merece la pena 500 de texto y 400 de Trembo, por poner un ejemplo, aleatorio, y quedarme ahí y llegar a donde llegue, que todo el combo de 26 sustancias, que al final, por mucho que digan que tomando 26 sustancias voy a estar más sano, es mentira, ¿sabes? Lo típico de es por salud, eso es lo que se lo quiere creer la gente para consumir libremente. Me estoy gastando 10 veces más, estoy poniendo 10 veces más en el riesgo tal, y para mí, después de la experiencia, el nivel final es prácticamente el mismo. El que vale, vale y el que no, no es así de sencillo. El que vale, vale y punto. Joder, tendrían que ser sustancias menos utilizadas de lo que son. Me parece a mí. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo no voy a decir nada de si la testo es mejor o no es mejor, eso no lo voy a decir, eso ya me lo guardo para mí. Yo tengo mi idea y mi opinión, pero evidentemente no puedo decirla por razones obvias porque se me tirarían al cuello. Pero sí que comparto lo que tú dices de estas dos sustancias en concreto, porque al final, si son más caras, no generan tanto anabolismo como se piensa y encima tienen el riesgo del cáncer y tal. Pues bueno, cada uno que saque sus conclusiones. Yo creo que es bastante evidente. Pero Claro, a bueno, ver, cada uno que saque sus conclusiones. el razonamiento lógico, te digo yo cuál va a ser cuando la gente escuche esto. El razonamiento lógico va a ser, ya claro, pues Coleman y esta gente bien que lo utilizaban y que lo usan y tal, ya, pero es que estamos hablando de la gente que hace pesas y ni se le nota. O sea, haces pesas, no se te nota, haces dieta, no se te nota, te metes químicos y no se te nota o se te nota levemente. Y tienes que ir tan cargado como un profesional que evidentemente a ese se le notaba desde que... Mira, esto es muy sencillo, te voy a poner un ejemplo que yo creo que tú conoces a este chaval, Joan Pradell. Joan Pradell, desde que ha empezado a hacer pesas, se le ha notado que era una máquina. O sea, ya está, desde que ha empezado, desde el día 1, desde que hacía Power, era una máquina. Vale, no te me compares con él, porque ese chaval va a vivir de esto. Tú es que posiblemente vayas a ir a la playa y ni se te note que haces pesas, ¿sabes? Entonces, yo creo que ahí la gente está muy equivocada y yo últimamente trato de evitarle problemas a esta gente que no va a llegar absolutamente a nada y está haciendo las locuras de los profesionales que para ellos es necesaria. O sea, porque a mí la gente me dirá, ¿y tú utilizas GH? Y yo diré, pues ha habido épocas que sí. Y me dirán, pues si no es tan anabólica y tal, ¿por qué la usas? Y yo diré, coño, por las articulaciones, porque las tenía hechas polvo y me ha venido bien para las articulaciones. O sea, tengo mis motivos, pero claro, son unos motivos distintos a lo que la gente puede creer. Entonces yo creo que, bueno, te preguntaba lo del cáncer porque quería que la gente pensara un poco en esto, porque yo por suerte ya he visto lo que es estar jodido y solo piensas ciertas cosas cuando te has visto jodido. Antes, como la salud se nos regala, pues no pensamos en ella, claro. Vale, esto con respecto al tema ese. Has dicho que tú utilizas, o sea, para los pacientes y demás, prefieres la Lantus, aunque las hay más nuevas y más tecnológicas y tal. ¿El motivo por qué? Mira, generalmente la Lantus es la más vieja. Ahora te hablo a nivel de paciente diabético, ¿no? Sí. La Lantus es la más vieja, da más problemas de hipoglucemias, dura entre 20 y 24 horas. La Lantus es la Glargina 100. Está en la Glargina 300, que es Toujeo, y la de Temir, que es que es la Tresiva. Entonces, Tresiva y Toujeo mantienen su duración, su vida media más tiempo, es decir, duran unas 24 o 36 horas.
generan menos hipoglucemias, generan unos niveles más estables, aumenta menos el peso de esos pacientes diabéticos, es decir, menos depósito graso al final, porque en estos pacientes el aumento de peso no es en forma de masa muscular, es en forma de tejido adiposo. Entonces, se tolera mucho mejor y aparte, con la Lantus tú tienes que ser muy estricto porque la tienes que poner cada 24 horas. Con estos tú tienes un margen terapéutico de 3-4 horas. La Lantus y todas estas insulinas, generalmente las más antiguas, se tienen que poner siempre por la noche, o se suelen poner siempre por la noche. Con Toujeo y Tresiba lo puedes poner en cualquier momento del día. Por eso, por el tema de ese rango de 3-4 horas que tienes tú de extra. Entonces, en pacientes diabéticos, hoy en día un paciente diabético con Lantus es un paciente que podría estar mejor tratado. Mejor. Y hoy en día es muy común en el deporte insulina y metformina, insulina y otro tipo de sensibilizadores y tal. ¿Tú crees que esta práctica es... a ver, no voy a decir... A ver, de todo esto que estamos hablando es que nada es beneficioso, ¿sabes? Esto hay que dejarlo claro. Estamos hablando de sustancias que una persona no tendría que usar porque no le hacen falta. Pero metiéndonos dentro de lo que es el dopaje deportivo y dentro de lo que vemos pues, tú en tus consultas, yo en el ámbito que me rodeo y demás, ¿tú le ves mucho sentido al tema insulina y sensibilizadores? Porque yo sé de gente que está con berberina, de gente que está con el Dianben, de gente que está con ácido alfa-lipoico, o sea, con un montón de sustancias para sensibilizar, y yo me pongo a pensar y digo, pero hijo puta, si pesas 100 kilos, entrenas todos los días y tienes el glucógeno siempre a medias, necesitas tanto sensibilizar si ya de por sí estás sensible. O sea, una persona que hace mucha actividad física y tiene mucha masa muscular, de por sí ya es sensible a la insulina o debería de serlo en condiciones normales. ¿Tú qué opinas de todo eso? A ver, yo creo que al final es parchear y querer comer más de lo que a lo mejor realmente tú necesitas. Es decir, son como parches para poder pues, hacer más saltada de dieta, meter más cantidad de carbohidratos, como hemos comentado anteriormente, que realmente a lo mejor no necesitas. Al final yo creo que es más inteligente ajustar tus necesidades calóricas a tu gasto y a lo que realmente te está generando a ti anabolismo e hipertrofia. El resto es generar un exceso y es una forma de parchear, que es eficaz, o sea, la realidad es que funciona, pero yo creo que a largo plazo no es muy sostenible ni es sano, la verdad. O sea, creo que sería mejor ajustar más la cantidad. Lo que pasa es que, claro, la dinámica a la que va el culturismo es a, pues eso, cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Además, la gente que se hace más viral es la gente que consume más calorías y entrena más y come más y usa más. Entonces, al final, pues es eso. Ya no es solo el culturista de competición, que a lo mejor la metformina también pues tiene cierto efecto anti-aging, tiene incluso algún efecto anticancerígeno, se ha demostrado en algunos estudios, sino que ya ves a chavales que acaban de empezar en el gimnasio con 70 y pico kilos, con lo que tú dices, RA, berberina, metformina. Entonces, claro, ahí hay que replantearse ciertas cosas. Sí, yo creo que esto quizás es culpa un poco de ciertos influencers que hay o de cierta gente en este sector que hay y tal, que están siempre como que la resistencia a la insulina es lo peor que hay que evitarla a toda costa, tal, cuando en realidad los deportistas precisamente no es que han tenido muchos problemas de resistencia a la insulina, la población general normal sí, pero un deportista, un culturista y tal, que está todos los días llenando, vaciando glucógeno, llenando, vaciando y tal, yo no he conocido. Fíjate lo que te digo, yo no he conocido todavía a un culturista que tenga problemas de sensibilidad a la insulina, de decir, a no ser que haya hecho cosas, pero simplemente por practicar culturismo, ponte un culturista natural, sano, que no toma nada, que no hace locuras, que no hace interferencias en su cuerpo. Yo no les he visto con problemas de resistencia a la insulina. El problema viene si usas GH, si usas otro tipo de cosas, si estás mucho tiempo con una dieta demasiado alta en carbohidratos. Con los esteroides orales también se ve que hay más resistencia a la insulina, que eso también podemos hablar. Entonces, claro, es lo que tú dices, realmente no tendría que haber, porque la masa muscular es el mejor sensibilizador que hay a la insulina. O sea, realmente si tú tienes una resistencia a la insulina pesando 100 y pico kilos con mucho músculo, realmente o tienes una condición previa de diabetes, porque al final la diabetes tipo 2 es la diabetes que se hereda, a diferencia de lo que se suele pensar, que es la tipo 1, porque la tipo 1 debuta más pronto, la tipo 2 es la más tardía. Pero generalmente es eso, si realmente tienes esa resistencia a la insulina es que hay algo que no has hecho bien, o que no has gestionado bien, o que tienes una predisposición genética a ello. Vale, has dicho una cosa que me ha parecido curiosa porque no sabía que los orales producen mayor resistencia a la insulina. Yo te pregunto, ¿puede tener esto que ver con el IGF-1? Sí, por el estradiol, porque el estradiol activa más el IGF-1, por eso los inhibidores de aromatasa, en cierto modo, disminuyen el anabolismo, aparte de por
por el efecto directo que tiene el estradiol sobre el anabolismo, que está claro. De hecho, en mujeres también es muy evidente. Y es por eso en mujeres posmenopáusicas en la composición corporal empeora mucho. Y es sobre todo también por este IGF-1, porque se ha visto que los orales, al no aromatizar, los orales que no aromatizan, porque el Dianabol sí que es un oral y sí que genera aromatización, pero los orales que no aromatizan, sí que se ha visto que generan una disminución de esa sensibilidad a la insulina, a diferencia de los inyectables, de la testosterona en sí, que sí que aromatiza. De hecho, en pacientes con hipogonadismo, la sensibilidad a la insulina mejora mucho cuando se reponen esos niveles normales de testosterona, porque claro, evidentemente también hay más aromatización y más estradiol. Entonces, sí que de forma directa la testosterona sensibiliza a la insulina, pero es que el estradiol también. Entonces, por eso sí que se ha visto que en los estudios, por lo que has comentado tú del tema del IGF-1, los orales que no aromatizan empeoran la sensibilidad a la insulina y generan más resistencia a la insulina. Sí, orales que no aromatizan, que son pues el 95%, porque quitando el Dianabol, el metiltesto, y ahora mismo no se me ocurre ninguno más, pero todos aromatizan, quitando esos dos. Que a mí se me ocurra, son los únicos dos que aromatizan, el Dianabol y el metiltesto. Bueno, el anadrol, el alotestin, ese no aromatiza, pero hace un efecto directo sobre el receptor estrogénico. Lo que pasa es que ahí no está tan claro. Pero bueno, que sí, realmente casi todos, turinabol, oxal, wistrol todos estos, el provirón, que aunque no sea anabólico como el resto, pero también es un oral, no aromatizan generalmente. Vale, curioso. Pues mira, ya te digo, es que no lo había oído, pero claro, al decirlo tú se me ha venido primero a la cabeza, digo, será por el IGF-1. Y pues mira, es curioso saberlo. Bueno, hoy, por eso hablaremos otro día. Te iba a decir, bueno, es que hoy el día el tema de los antiestrógenos, pero lo dejamos para otro día porque ese es un debate también largo. El tema de los antiestrógenos, que antes los estrógenos eran veneno, y luego lo han pasado a que prácticamente son súper necesarios, aunque sean en dosis altísimas. Bueno, yo creo que es un nivel medio, no es ni una cosa ni otra, pero Sí. claro, pero bueno, eso ya lo tratamos otro día si tenemos otro tema de conversación. Bueno, y te voy a hacer una pregunta que es un poco cabrona. Yo no puedo opinar de esto. Bueno, no puedo, sí puedo, ¿no? Pero quiero que opines tú y ya está. ¿Qué te parece el picolinato de cromo el cromo en general, como sensibilizador a la insulina? A ver, es que claro, el problema que hay es que la gran mayoría de la población que usa picolinato de cromo es gente que no es obesa, que no es diabética y es gente sana, ¿vale? Entonces, la gente se piensa que el picolinato de cromo, el efecto que hace es sensibilizar a la insulina. Al revés. El picolinato de cromo no sensibiliza a la insulina. El picolinato de cromo lo que hace es hacer como un efecto de amplificador de la secreción de la insulina. Entonces, si tú eres una persona sana, joven, deportista, no diabética, no obesa, realmente tu organismo ya va a generar la suficiente cantidad de insulina. Es decir, tu cuerpo no necesita el picolinato de cromo porque no va a sensibilizarte a nada. Es decir, el hecho de estar comiendo como un cerdo y pensar que el picolinato de cromo va a hacer que no te tapes, ¿no? Que al final es lo que piensa la gente. No, yo es que estoy metiendo mucho hidrato y me como un donut, pero yo enseguida me tomo el picolinato de cromo porque así no tapo. No, el picolinato de cromo no. De hecho, en los estudios, incluso ha habido algún estudio en gente joven que el picolinato de cromo incluso ha empeorado la sensibilidad a insulina de esa persona. Pero esos son estudios más aleatorios. Generalmente no muestran efecto. Donde sí que es interesante el picolinato de cromo es en una persona diabética tipo 2 cuya secreción de insulina se ve mermada, ¿no? por esa resistencia a la insulina y esa sobrecarga que genera sobre el páncreas, que tiene que trabajar más y al final se sobrecarga y deja de funcionar. Por eso al final muchos diabéticos tipo 2 acaban siendo insulinodependientes. Y en esto sí que, mediante efecto de amplificación, sí que se ha visto que mejora de forma gradual, tampoco una barbaridad, pero sí que aumenta un poco esa tolerancia a los hidratos de carbono, aumenta su hemoglobina glicosilada, pero realmente no disminuye la sensibilidad a la insulina. O sea, no aumenta, perdón, la sensibilidad a la insulina. Bueno, en todo caso, a lo mejor lo podría aumentar en aquellas personas con un déficit nutricional de cromo, pues que bueno, que al final... Bueno, eso sí, claro, evidentemente, porque como cualquier cosa, es decir, tú tienes un déficit de vitamina D, que el déficit de vitamina D disminuye la sensibilidad a insulina, metes vitamina D y mejora tu sensibilidad a insulina. Yo eso lo he visto en pacientes míos de atención primaria, que sin cambiar ese tratamiento de la diabetes, sin hacer nada más, les repones vitamina D y de repente dices, hostia, la glicada les ha bajado un poco, tampoco algo bárbaro, pero sí que les ha bajado. Pero claro, pero porque hay un déficit. Si no hay un déficit y estás haciendo un exceso, no te va a hacer nada. De hecho, lo único que te va a hacer es joderte, de alguna forma. Sí, cantidad grande.
Bueno, todos los minerales en cantidades muy grandes normalmente suelen ser perjudiciales. De hecho, eso es lo que sucedía con, no sé si tú a lo mejor esa época la viviste, porque tú eres más joven que yo, en la época en la que se utilizaba la vitamina B6 como anabólico. Se vendía como anabólico, que aumentaba el apetito, que aumentaba tal, y era porque se le había administrado pues, a un grupo de sujetos con déficit de vitamina B. Claro, es Entonces, que entonces cambia el asunto, claro. claro, entonces lo vendían tanto en la suplementación como en la medicina, que en la medicina había un medicamento, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, que era vitamina 6, junto con otros grupos de la vitamina B. Será el hidroxil, ¿no? Puede ser No, que el fuera. hidroxi, no, ese es el más famoso, no, pero antes había otro, tío, que es que no me acuerdo, pero eran 4 vitaminas del grupo B. Y la gente lo usaba como anabolizante. En los gimnasios veía a la gente que decía, mira, estoy tomando esto que es un anabolizante y era vitamina B. Y es curioso, claro, es anabolizante porque es mediador, para el crecimiento muscular es necesaria, pero no porque la tengas va a surgir más. Y Eso mira, me yo ha es recordado, curioso. Robert, eso me ha recordado, perdona que te corte, Robert, también a el uso que hace cierta gente de ciertas vitaminas que van en un medio liposoluble, es decir, en un medio de aceite, que se le inyectan las vitaminas de forma local porque genera ese efecto como haría el Sintol, ¿no? Porque al final estás Sí, depositando aceite y luego se han visto hipervitaminosis que han generado insuficiencias renales por ese motivo, que es algo claro. también bastante curioso. Sí, porque además, bueno, no sé qué tipo de vitaminas se pondrá la gente, pero bueno, las liposolubles en cantidades muy grandes son malas. Y las hidrosolubles en un medio aceitoso y tal, a ver, es un poco lo que tú dices, un poco hacer el gilipollas, pero es que, claro, bueno, el Sintol en realidad se inventó para eso, para meter mucha cantidad, estirar las fascias, pero es que eso cualquier aceite lo hace, lo único que varía es el ritmo de absorción del aceite que te permitirá más o menos. Pero hoy en día ya no se utiliza nada de eso, hoy en día ya es ácido hialurónico, ¿no? Y salió otra cosa más nueva, que no me acuerdo ahora el nombre, pero ha salido algo más nuevo aparte del ácido hialurónico. Pero sí, bueno, el tema de la gente metiéndose cosas de esas es acojonante. Y mira, una cosa que yo sí que estuve mirando para hacer una formulación de productos, pero en España resultó ser que al final no era legal, yo estuve viendo unos estudios con el vanadato de sodio y tal, bueno, el vanadio en general, ¿vale? Yo de los estudios que vi, el vanadato de sodio era el más eficaz de todo, pero bueno, por ahí se comercializa el sulfato de vanadio. Y este parecía que sí que demostraba que producía un mayor aumento a la insulina y tal, pero volvemos a lo de siempre, era gente que estaba enferma, que ya tenía carencias de por sí. ¿Tú crees que este tipo de suplementos como el sulfato de vanadio, que ahora no se usa, pero se usó mucho en su día, tienen en realidad algún efecto positivo sobre la... Bueno, y me voy a mojar más, o sea, todos en general. ¿Tú te crees que todo lo que se usa para aumentar la sensibilidad a la insulina, si tienes un problema real de desensibilización, te lo va a ayudar o te lo va a mejorar? A ver, yo sí que lo he visto, por ejemplo, con berberina, porque al final es como la metformina, que por vía de la MPK sí que hace mucho efecto. Sí que lo he visto un poco menos con el R-ALA, pero con el resto de cosas la verdad es que los resultados son o sea, son menores. Claro, y yo te pregunto ahora, la berberina, por ejemplo, ¿a qué dosis se ve? Porque yo sé que la berberina la usa mucha gente, pero claro, en dosis que suele ser bastante floja, porque a lo mejor se compran la raíz y la cuecen con la comida o tal, y eso en el fondo lleva Y poca realmente es cantidad. más o menos muy parecida a la dosis de metformina, 1000 por la mañana, 1000 por la noche, una cosa así. Pero de extracto seco, ¿no? De berberina, te Sí, sí, refieres. sí, sí, sí. Una Vale. cosa así. Y ahí sí Te que lo hace, digo, la berberina sí que hace efecto como la metformina, ¿eh? Eso sí que lo he visto yo. O sea, eso sí que lo he visto que hace efecto. La berberina sí. vale. Pero igual que la metformina. Es que al final la berberina es como comparar la monocolina K con una estatina, que al final es lo mismo, es como la lovastatina. Pues evidentemente el aceite de krill pues no va a hacer tanto efecto a nivel del colesterol, ¿no? Que la monocolina K, pero por el hecho de que realmente es un suplemento, pero que es un fármaco. O sea, es un fármaco en sí. Entonces, hace mucho más efecto. Sí que hay ciertos suplementos que hacen mucho efecto, pero hay otros que... Sí, y luego, esto de la berberina te lo preguntaba por ejemplo, lo mismo con el tribulus, ¿no? O sea, que el tribulus sí que tiene ciertos efectos, pero claro, son cantidades muy grandes que la mayoría de la gente no está dispuesta a pagar para meterse 8 gramos de tribulus al día, 6 gramos de tribulus, etcétera. Pero que en realidad hay suplementos que es que o los utilizas en dosis muy grandes o si no, pues Claro. funcionan escaso. Vale, bueno, y luego, pues ya con respecto a la insulina, te voy a preguntar de algo que está muy de moda, entre comillas, pero tiene que ver más con la dieta que con la insulina, pero llevado a la parte de la insulina. ¿Crees que es bueno que haya insulina durante todo el día? O sea, hidratos de carbono repartidos durante todo el día. ¿O mejor ceñirlo a ciertas horas y que no haya siempre una sobreexposición a la insulina? A ver, evidentemente una sobreexposición es negativa por el tema de lo que te he comentado, por el tema del receptor. Es decir, si tú estás
estimulando mucho el receptor durante todo el día, que es lo que pasa, por ejemplo, de la Lantus en comparación con las rápidas, a largo plazo vas a generar más resistencia a la insulina. Lo que pasa es que, claro, yo entiendo que es complicado en una dieta de culturismo donde estás metiendo 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 calorías, pretender meter todo el hidrato en 3 comidas y no repartirlo. Entonces, lo veo complicado. O sea, para una persona sana probablemente sí que sería más recomendable, incluso se ha visto que a nivel de homeostasis las grasas y las proteínas se toleran un poco mejor por la noche, aunque sí que es verdad que el hidrato de carbono también nos ayuda al correcto descanso, pero sí que se ha visto que a lo largo del día, cuando mejor se utiliza el hidrato de carbono es al principio, luego por la noche metabólicamente utilizamos mejor las proteínas y la grasa. Pero bueno, esos son diferentes corrientes, diferentes pensamientos. Luego habrá gente que saldrá y dirá, no, el hidrato da igual. Pero la realidad es que una sobreexposición a esos niveles altos de insulina no es buena, porque eso genera inflamación. Al final estás estresando más al páncreas. Pero yo entiendo lo que te digo, Robert, que dietas de culturismo es más complicado. Sí. El poder decir, bueno, mira, en la última comida no metas 200 de patata y métele 60 o 70 gramos más de arroz en seco. Y te va a decir el tío, se lo va a comer tu perro, porque a mí ya no me entra, ¿sabes? Entonces, claro, es complicado. Yo creo que al final el hecho de que haya hidratos en todas las comidas es más que nada en el ámbito del culturismo para poder repartir los nutrientes y Claro. para que sea la dieta más asequible. Claro, yo opino que para gente ya de cierto tamaño y tal, pero ¿sabes qué pasa? Que la mayoría de estos vídeos no la ve la gente de 120 kilos. O sea, siendo realista, la mayoría de estos vídeos y tal la ve la gente que empieza, la gente más novel, la gente más tal. ¿Por qué? Porque el que pesa 120 kilos tiene un preparador que le dice que hacer, lo hace y punto, ¿sabes? O sea, no se calientan más la cabeza que eso. Entonces, claro, para toda esa gente, lo digo porque a mí, joder, yo veo muchos chavalillos jóvenes cuando me llegan que tienen una sobreexposición a los hidratos de carbono, pues debido quizá a la sanidad, ¿no? A lo típico de 70% de hidratos, o sea, el 70% tiene que venir de los hidratos de carbono, no sé qué, o sea, que están continuamente, a lo mejor alguien de 70 kilos haciendo 5 o 6 comidas al día de 120, 130 gramos de hidratos puros, y yo me da por pensar y decir, joder, bueno, me da por pensar, no, yo se lo hago a la gente y digo, es que esos hidratos hay que bajarlos. Hay que bajarlos y subir las grasas, pero no puedes estar con hidratos tan altos y grasas tan bajas como suele estar la gente. Entonces, por eso te preguntaba, porque hay... A nivel hormonal es mejor también la grasa que el hidrato. Es decir, a nivel, por ejemplo, de testosterona, de homeostasis, de ciertos procesos metabólicos, la grasa es más interesante y genera probablemente menos inflamación que ese hidrato de carbono mantenido sostenido alto en el tiempo. Claro, incluso, mira, yo por ejemplo soy de los que opina o de los que prefiere antes de entrenar tomar aceite de coco o MCTs que tomar hidratos de carbono. Cuando siempre se nos ha metido lo contrario, ¿no? Antes de entrenar mejor hidratos de carbono que no cualquier otra cosa. Pero yo, por ejemplo, tener grandes cantidades de... Porque luego bebida intra, luego bebida post, luego, ¿sabes? O sea, al final la gente creo que está súper expuesta un montón a hidratos de carbono. Cuando, por ejemplo... Igual que con la sal. Lo veo Sí, también como con la sal. sí. O sea, creo que algo en exceso es que no es bueno. O sea, la sal es buena para la contracción muscular, es buena para el correcto funcionamiento del organismo, pero meter al final del día 10 gramos de sal, pues creo que te has pasado. Sí, porque además, ahora es que vamos siempre por modas, tío, esto es lo que me jode. Y estos son pues determinados influencers que lo ponen de moda. O sea, la sal tiene una función, pero antes era veneno, todo el mundo comía sin sal porque tenía líquidos y ahora todo el mundo mete sal en todas las comidas y demás porque parece ser que si no, no tienes un buen entorno homeostático, por así decirlo, o de líquidos y demás, y toman sal antes de entrenar, durante el entreno, para congestionar más, no sé qué. Y es lo que te digo siempre, veo dos extremos, coño, el medio, que no pasa nada por estar en A el mí medio. también me ha pasado, ¿eh? Yo recuerdo, Robert, y lo recuerdo con mucho cariño, a mi madre hacer una ensalada, echarle sal y yo decir, yo de esa ensalada no como porque estaba cerca de verano y bueno, pensar que la sal era, bueno, el enemigo. Luego de repente pasar a lo que tú dices, sin pensar un poco, sal en todo y a tope de sal. Y luego de repente dije, a ver, voy a ver fisiológicamente si esto tiene sentido o no. Claro que tiene sentido meter sal intraentreno, porque tiene ciertos beneficios, porque es verdad que la deshidratación y la pérdida de sales con esa reposición la utilizas bien, pero es que al final el cuerpo no tiene un depósito de sal, o sea, en la sangre hay unos niveles de sodio y lo que va haciendo el cuerpo es en función de si está más alto o más bajo, hacer que excretes más sal o que retengas más sal. Es decir, tu cuerpo lo va a regular. Si tú metes un extra, lo que vas a hacer es forzar ese riñón. Es lo único que vas a hacer. La sal no es como la glucosa que se puede almacenar en glucógeno en el músculo, que eso también tiene que entenderlo la sangre. O sea, la gente en sangre están los electrolitos y cuando hay un exceso de sal o de potasio o de lo que sea, el cuerpo tiene mecanismos para poder compensarlo. Porque si no, sí que genera toxicidad. Generarías muchos edemas y generarías muchas cosas que luego al final la gente, a no ser que tenga patología renal o cierta patología como una insuficiencia cardíaca, no tienen. Entonces,
yo también he pasado por ese error y creo que al final es lo que tú dices, en el punto medio está la virtud, en casi todo en la vida. ¿Sabes qué es lo que yo creo? A ver, yo he estado compitiendo sin nada de sal durante meses antes y luego he estado compitiendo haciendo cargas de sal. O sea, lo que tú dices, he vivido los dos extremos. Pero por eso me parece curioso, claro, que después de haber vivido tantas cosas, diga, es que nos movemos, el culturista o el culturismo, el fitness, bueno, el deporte de alto rendimiento en general se mueve por extremos. O no tomo nada de sal o tomo muchísima sal. Claro, yo he visto gente con 5 gramos de sal antes de entrenar y digo, hombre, a ver, digo, si está, joder, depende de dónde entrenes. Si entrenas en la playa, hace mucho calor, mucha En el humedad. Sahara, si entrenas en Claro, el Sahara. pero cinco gramazos, digo, es una cucharada, o sea, de café, tío, me parece exagerado, ¿sabes? Pero por eso la gente se mueve ahí en extremo Y muchas y veces sin pensar realmente si tiene sentido o no. Que ese es el problema de esto, que es lo que me gustaría que la gente hiciera, que pensara más o que investigara más si lo que está haciendo tiene un sentido o no. Que porque alguien haya dicho que esto es así y es bueno y se repita como un mantra no significa que eso sea efectivo y sea lo bueno. Que a veces también hay que pensar, hostia, pero esto tiene sentido. claro. ¿Sabes por qué no lo van a pensar? Porque, a ver, por ejemplo, el tema del sodio, si no tienes unos conocimientos mínimos de cómo regula el riñón, la cantidad de fluidos y tal, no tienes ni puta idea de lo que hace el sodio en el cuerpo. O sea, la gente no sabe en realidad la función del sodio. Pero el problema está que tampoco lo buscan. O sea, no van a buscar cuál es la función de sodio en el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que por lo que sea nos ha tocado saber esas cosas, vemos pues estas aberraciones de, o sea, pasas de nada de sal a toda la sal del mundo. Pero bueno, yo tengo que reconocer que en mi época joven, cuando también era un inculto, pues pasé por esas épocas, ¿sabes? O sea, no queda otra, al final es el tiempo el que nos va diciendo por dónde ir tirando y por dónde no. Pero es curioso que cada vez veo más modas en el deporte y es más, me atrevo a decir, cada vez veo más gente ganando mucho dinero gracias a inventarse modas. O sea, te inventas una moda. Yo no sé si tú hace 4 años el ayuno intermitente parece que era el secreto de todo, tío, pero tanto para culturistas como para gente normal, como, o sea, parece que era el secreto de todo. Cuando tiene funciones, sí, pero le puedes decir a un culturista de 120 kilos que haga ayuno intermitente. Complicado, complicado, claro, a ver. Claro, que mi madre que no hace prácticamente deporte o que hace un deporte mínimo, haga ayuno intermitente, no le va a influir en nada, pero un tío que se pone a entrenar 2 horas de pierna, como está haciendo ayuno intermitente, a ver luego cómo mete las calorías y si tiene entrenamientos tan largos y no sé, yo lo veo complicado. Y es lo que tú dices, el ayuno intermitente de forma puntual y pautada, incluso para un culturista puede ir bien, es decir, por lo menos, por ejemplo, un día a la semana, cuando está muy sobrecargado, decirle, mira, no cenes, sáltate esa comida y desayuna al día siguiente a las 10 o a las 11 y te saltas el desayuno, pues a lo mejor a nivel digestivo le va a limpiar un poco y le va a generar menor estrés, va a sensibilizar un pelín a la insulina y va a hacer que a lo mejor esa semana tenga más apetito. Y a lo mejor esas calorías que no ha ingerido es casi mejor y no va a ser deleterio sobre su crecimiento. Pero pretender que un culturista de forma sistemática haga un ayuno intermitente lo veo insostenible, la verdad. Yo lo veo absurdo y va en contra del propio deporte como tal. Es decir, no puedes intentar ser lo más grande posible comiendo solamente 6 horas al día. O sea, es que va en contra del propio deporte. Pero bueno, que es a lo que vamos, ¿sabes? Que se demoniza o se alaba algo muchísimo, ¿sabes? Todo de extremo a extremo. Pero Y porque, bueno, Robert, yo creo que lo que pasa es que la gente está buscando la panacea, es decir, la gente se piensa que va a haber algo nuevo, que va a haber algo novedoso y la forma de ganar dinero contando lo mismo de siempre o diciendo lo mismo de siempre, que al final es lo que funciona, A, B y C, cada vez saldrán más cosas, pero al final es A, B y C. La gente, como no le funciona, y es lo que hemos comentado hace tiempo, en vez de asumir que nunca va a conseguir tener el cuerpo de los culturistas top, como has comentado de John Pradesh o como se puede comentar de Calderón o de cualquier culturista actual de sobrenombre, en vez de asumir eso, lo que buscan es la panacea, ¿no? A ver, este tiene que estar haciendo algo que yo no hago. Entonces es lo que tú dices, busco la insulina, busco la GH, busco que si péptidos, que si SARMs, que si no sé qué, ahora mezclo, ahora combino, ahora subo, ahora no bajo nunca, no descanso, no tal. Entonces, y realmente no lo consiguen. Y lo único que están jodiendo es su salud. sí. Además hay una cosa que es curiosa, que nadie, o bueno, es difícil morir directamente por el tema de anabólicos, pero por el tema de otras cosas que cada vez se utilizan más a la ligera, sí que se puede morir más directamente. Entonces, bueno, eso hay algo que tener en cuenta, que por muchas locuras que se hicieran en los 90, como gente argumenta, en los 90 que hacían muchas locuras, se hacían locuras con sustancias no tan peligrosas. Hoy en día se hacen locuras con sustancias. Joder, yo hoy en día conozco gente que utiliza diurético de manera habitual, ¿sabes? O sea, de manera habitual, a lo mejor lunes, miércoles y viernes, un seguril, simplemente pues porque están a su. Mira, esto lo escuché de una persona y la verdad es que no le dije nada, pero él tomaba un Segurin lunes, miércoles y viernes porque tomaba
Termisaltán. Y como quería evitar la subida de potasio, pues tomaba un Securil lunes, miércoles y viernes. Y digo, joder, macho, digo, no te estás dando cuenta que estás ya mezclando mil cosas que a saber lo que tienes ahí dentro metido. ¿Sabes? A saber, en algunos momentos del día, la analítica cómo saldría, ¿no? Claro, lo que es por dentro, ¿cómo estarás, tío? Porque estás tomando un veneno a la vez que tomas la poción, el antídoto y su puta madre toda la vez, ¿sabes? Pero bueno, gracias a Dios, gracias a estas cosas tenemos cosas de que hablar. Bueno, pues yo de la insulina, no sé si tú quieres decir algo más. Yo en ese sentido no, si quieres, no sé si te ocurre a ti algo más, pero yo creo que hemos tocado un poco... Yo creo que ya está bastante bien, además ya es una hora de conversación, ¿sabes? Que para que tampoco resulte muy largo y tal. Para otro vídeo podríamos añadir, si quieres, el tema de metformina y berberina, todos los que estimulan la vía de AMPK, si realmente inhiben el anabolismo o no, sobre los atletas, ya sean naturales o con farmacología, lo podemos dejar ahí un poco como gancho y Sí. si a la gente le gusta la idea, pues podemos, por ejemplo, profundizar en ese sentido. Sí, porque además el tema de analizar un poco la vía MPK y la vía mTOR o otras vías de crecimiento que hay más, a mí me parece curioso porque parecen que es el antagonismo una de otra y yo siempre las he visto como que una complementa, o sea, que son necesarias tanto una como la otra, o sea, que tiene que haber de las dos para que la otra funcione. O sea, tú no puedes estar en un anabolismo continuo, si no acabarías muriéndote, pero tampoco puedes estar en un estado de degradación continua, si no también te acabarías muriendo. Tiene que haber los dos procesos. Y yo una de las cosas que siempre he pensado es que el anabolismo viene después de un estado de catabolismo, ¿sabes? O sea, no puede haber un anabolismo constante y continuo en el tiempo de por vida. Porque acabaríamos, las células acabarían, bueno, de hecho las mutaciones son por Tendrías anabolismo. cáncer, o sea, al final las Claro, vías catabólicas también son buenas para evitar ese sobrecrecimiento que no es bueno sobre el claro, organismo. claro, a eso es a lo que voy. De hecho, un oncólogo, si hablas con él a nivel celular y tal, te va a decir que lo peor es el sobrecrecimiento excesivo de las células. O sea, que eso es lo peor que hay porque ahí es cuando empiezan a mutar. Entonces, me parece interesante el tema este, AMPK, mTOR y todo lo que tiene que ver relacionado con una y con otra. Venga, pues me lo apunto y la próxima charla que sea de eso. ¿Te parece? Perfecto, me parece genial. Así ya tenemos guión para empezar. Para saber qué decir y qué hablar. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, hasta aquí llega la charla de hoy. Así que nada, muchas gracias, Andreu. Y bueno, y dentro de Nada, poco, gracias a ti por invitarme, como siempre. Yo encantado. nada, un placer tenerte, tío. Venga.